sencillas, vamos a hacer una pequeña demostración, que es parte de lo que voy a hablar en un segundo, así que por el momento me gustaría que entre dos personas, quizás con el vecino o vecina, compartan tres pajillas, dos bullets, y les voy a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer. No sé si van a ver suficientes para todos, pero por lo menos en las primeras filas vamos a poder ver cómo se relaciona con el tema. Bueno, como dijo la doctora Rodríguez, soy un biólogo. Se están preguntando qué está haciendo un biólogo en una conferencia de ingeniería y arquitectura. Y la verdad es que escogí este tema porque la verdad es que si se han puesto a ver todas las charlas maestrales y las charlas que estuvieron durante el día, estarán dando cuenta de que el tema de hoy es de que problemas monodisciplinarios ya no hay. En este siglo nos van a tocar solo problemas multidisciplinarios. Entonces, como biólogo, les puedo compartir de que en El Salvador, de 33 universidades, solo hay una escuela de biología, una, en todo el país. Entonces, cuando hablan de cambio climático, adaptaciones de poblaciones naturales, cultivos y cómo se va a portar el café, cuando subir la montaña, se acaba la montaña, como estaba explicando el doctor Hall, eso es lo que hace la biología. ¿Dónde están los biólogos? Entonces, lo que les voy a compartir es básicamente lo que hacemos nosotros en las ciencias, que es muy diferente a lo que se hace en la ingeniería. A nosotros nos encanta la variación. Entonces, el tema de hoy es ver un poco qué es la ecología de variación, porque esto va a ser muy importante en el trabajo que estoy haciendo ahora en salud, con la Fulbright, con el gobierno de Estados Unidos, con respecto a servicios de ecosistema. Cuando doy este tipo de charlas siempre empiezo con Darwin, porque yo siento que Darwin quizás es el que peor se entiende y más mala connotación da como inicio. Cuando oyen la palabra Charles Darwin, el nombre Charles Darwin, ¿qué es lo que se imagina? ¿Qué es lo que les llega? Si hacen un Google en este momento de Charles Darwin, ¿qué es lo que sale en el teléfono? Evolución, ¿verdad? Ok, yo hice el Google y esto es lo que me salió. Esto es lo que van a ver cuando hacen ese Google. Bueno, recuerden que yo hice el Google en California, así que en California este sistema se ve un poco diferente, pero básicamente la misma idea. Este concepto está mal, es erróneo porque asume que es un proceso lineal, y lo más importante es que tomen en cuenta de que Darwin su contribución más grande no fue la evolución. Cuando él estaba en clase ya se entendía que las poblaciones evolucionaban. El problema era cómo es que evolucionaban. Y durante su viaje, en sus notas personales, él postuló cómo es que un mecanismo pudiera dar cambio en poblaciones con el tiempo. Y aquí arriba pueden ver que dice I think, yo pienso, y dibuja un árbol. Como pueden ver aquí arriba, cuando se dibuja una rama, no es una rama sencilla, hay varias ramificaciones dentro de un grupo que denota como letra B. También pueden ver que hay ramas que no tienen denotación, terminan, hay extinciones. Pero por alguna razón, esa idea poderosa de tener esas ramas, que les voy a explicar en un segundo, siempre se resuelve a esta imagen que está incorrecta. Para corregir esa imagen, más bien hay que hacer eso. Esa sería la imagen correcta, pero siempre dejamos esa parte afuera. Entonces, lo que quiero hacer ahora es un pequeño ejercicio para demostrarles qué importante es la variación, porque al fin, esa es la respuesta que pone Darwin como su contribución. ¿Cómo es que las poblaciones evolucionan? Fácil y bueno, es la variación biológica. Ok, tienen todas las pajillas, ¿verdad? O por lo menos me entienden. Ok, lo que quiero que hagan es, van a usar solamente dos pajillas, tienen tres, usen dos. Y quiero que usen un solo bullet y un elástico y hagan una estructura que se pare sola. Puede estar inclinada, pueden doblar las pajillas, pueden darle vueltas al hule, pero que quiero que todos con dos pajillas y un hule hagan una estructura que se pare sola. Ingenieros, esto es un buen ensayo para entrevistas. ¿Qué más?
Sí, tengo, pero... Recuerden, dos pajillas, un hule, una estructura que se pare suave. Pueden doblar las pajillas, pueden usar el estirar el hule como quieran. Le pones el hule aquí. Pero no queda tensionado. Voy a pegar 2 minutos más. Que lo vi. Sí, aquí veo un grupo, no se preocupen, no tiene que ser bonito, solo que se pare solo. Tiene que estar parado, no importa cuántas patas, que se pare. Ahí está, perfecto. Solo tiene que ser dos. No, dos pajillas. Me gusta ese, es bien creativo. Y solo un hule. Quizás un minuto más, veo un poco de frustrados ahí, pero está bien. Sean creativos, no tienen que usar todo el material, pero tienen la exposición de sus pajillas y un hule. ¿Cuántos tienen una estructura? Levanten la mano. Uy, los de atrás. Ok, están ganando. Ok, muy bien. Ok, lo que quiero que hagan ahora es, tomen pausa. Si tienen una estructura, vuelvan a levantar la mano. Porque vamos a trabajar con ustedes. Ok, busquen un vecino. Un vecino con la mano levantada, tienen que levantarla. Excelente. Ok, perfecto. Encuentren un vecino. Ok, aquí hay dos tareas. Ahora, dos tareas para los vecinos. Ya se encontraron, ¿verdad? Si no lo han encontrado, con mano para arriba para que se metan. Uno de ustedes va a empezar de nuevo. Va a desarmar la estructura. Va a usar las 3 pajillas y 2 hules. Ustedes van a empezar de nuevo, van a reconfigurarlo todo usando las 3 pajillas y los 2 hules. El otro grupo, el vecino, que ya tiene la estructura, ustedes no van a empezar, le van a agregar a la estructura existente esa pajilla y ese último hule donde quieran. Como quieran, la forma que les guste, puede ser o sea, pero tiene que estar así. 2 minutos más. Y un hilo. Como una mesita. No. Así de patitas. Eso para. Sí. Hoy dice que son 3 pajillas. Ok, ¿cómo van? Bien. Ok, lo que quiero es voluntarios porque me gustaría ver quién tiene la estructura en este momento a la mano. Ahora con las 3 pajillas. ¿Quién tiene la estructura lista? ¿Dónde están los que empezaron de nuevo? Los que empezaron de nuevo. Con las 4, podemos ver la estructura. ¿Pueden ver? Ok. Estos chicos empezaron de nuevo, ¿verdad? Muy bien. No sé qué quiere decir. Asumo que es bueno. Se están desinflando.
Otro que empezó de nuevo. No hubiéramos terminado. No es que la dejamos así. Pero los dos suben, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Mira, sí se hace. Otra que empezó de nuevo. Parecido, ¿verdad? Convergencia aquí en escritura. ¿Quién más empezó con empezando de nuevo? No me quedo. Force. Bonito. Libre. ¿Ok? ¿Qué más? No sé si están notando un patrón. Sí, eso me ¿Empezó de nuevo? ¿Ok? El último. ¿Quién empezó de nuevo? Ok. Ok, se murió el patrón. Pero aquí yo veo más de 3 pajillas y 2 uñas. No, en serio, me gusta. Ok, ¿quién agregó? ¿Quién agregó a la estructura? Aquí está. Muy bien. Esta es la estructura donde ya la tenían, era el ahí, quedó solo agregándole la pajilla, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Y una por aquí? Ah, sí, sí, sí. miren Pero esta. eso sí ya no. ¿De dónde queda la boca? ¿Quién más? Eso de nuevo. Adelante. ¿Esta es? Uy, está en los años. Mira. Está bueno. Este también. Ah, con su padre. ¿Quién más de este lado? Tiene una donde le agregaron. Agregaron. Está esta. Sí. Ok, ¿qué significa este ejercicio y qué tiene que ver con la variación? Número uno, vamos a hacer como estas figuras. Voy a enseñar qué es lo que hago yo en mis clases con este ejercicio exactamente. Y es para valorar qué es la variación. Después voy a básicamente explicarle por qué esta idea de Darwin sobre la variación fue tan revolucionaria y todavía lo es. Siempre pensamos en control de calidad, nos cuesta mucho pensar sobre variabilidad. Quiero definir un poco riqueza, diversidad y biodiversidad, que son cosas muy diferentes y por qué son importantes con respecto a poblaciones. Esto me va a permitir introducir un tema que se llama el funcionamiento de ecosistemas, uno de los cuales es el tema que estoy desarrollando dentro de la Universidad Nacional con la Fulbright, pero también quiero entrarle más fuerte aquí con los proyectos de restauración de ríos urbanos en la UCA. Entonces, sigamos con el ejercicio. Cuando yo hago esto en mis clases, los chicos toman mediciones. Medimos qué tan anchos son los pies, qué tan alto es la estructura, tomamos varias variables. Metemos todos en Google Excel y en tiempo real armamos un gráfico sobre variación entre los dos grupos, los que empezaron de nuevo y los que agregaron. Y lo que quiero que vean es, solo viendo la altura de la estructura, quiero que vean la variación de los estudiantes que trabajaron en el grupo donde se agregó, ya tenían una estructura existente y agregaron componentes, y el grupo que empezó de nuevo y reconstruyó su estructura. Lo importante aquí es lo siguiente: este grupo tenía un solo propósito, hacer una estructura con más materiales que cuando empezaron. Ya tenían una, empezaron de nuevo, ese era el propósito. Miren lo que pasa cuando uno empieza con el propósito, llega exactamente a una variación reducida, y eso lo único que quieres es que se pare. Aquí en el grupo que agregó tenían opciones, no estaba de pie, solo tenía que agregar la pieza extra, y muchos optaban por la pieza transversal, etc., no necesariamente como otro pie. Y resulta que agrega un montón de variabilidad. Ahora, yo sé que los ingenieros ahora están así como, uy, variabilidad, qué terrible. En sistemas naturales es todo lo contrario. Porque
variabilidad es sumamente importante para poblaciones, para que las poblaciones puedan responder a cambios climáticos, a cambios en su ambiente, quizás climático no es una palabra, cambios en el ambiente. Supongamos de que no estamos viendo pajillas, sino plantas, y que las plantas más altas en estas dos poblaciones, representadas por esta media y esta variación, estos son desviación estándar, entonces estamos viendo 68% de los datos. Si son una planta alta, son más susceptibles a herbivoría. Llegan una vaca y te comen. Pero si sos una planta pequeña, por eso pedí que pusieran estas plantas aquí. Si sos alta, te comen. Si sos pequeña, no te alcanza porque la vaca no se quiere agachar y solo come lo que está arriba. Entonces quiere decir que quizás lo que podemos suponer aquí es de que las plantas de 20 para arriba, de 15 centímetros para arriba, básicamente reciben más alta herbivoría. ¿Qué quiere decir eso? Ya no estás viva para poder hacer semillas, polinizarte, etc. Ahora, veamos los dos casos. ¿En qué población uno ve variación que puede sobrevivir a este evento? Una vaca que le gusta comer solo plantas altas. Bueno, miren la población donde solamente crecían con poca variación. Ya esa población se vuelve extinta. Ahí uno va a favorecer porque ahí están las vacas. Sin embargo, donde había mucha variación, hay un grupo que sigue, a pesar de que las vacas siguen presentes ahí en ese ambiente. Entonces, pueden ver que la variación es sumamente importante para poder responder a cambios en el ambiente. En este caso son pajillas, pero la idea fue muy poderosa. Darwin básicamente dice que la evolución no tiene un propósito, no es ingeniera, no está tratando de armar una tortuga ninja que combate el crimen, no es el propósito de ella, sino que está explorando dentro de una versión existente que debe estar presente en la población. ¿Por qué nos gusta variación? Empecemos con riqueza. ¿Por qué nos gusta la variación? Porque resulta que la variación nos dice mucho sobre procesos que están sucediendo en la población. Aquí estamos viendo el ancho y el largo de picos de unos pájaros en los Galápagos, en unas islas, en este caso se representan con colores. Esta es una isla en el norte, otra en el sur. Tenemos una variación con respecto al ancho y la profundidad del pico, y lo interesante es de que ese ancho y largo del pico está sumamente relacionado con el tipo de semillas que estos pájaros pueden accesar. Si es un pico pequeño, no pueden accesar semillas grandes o fuertes de quebrar. Si es un pico largo, es más fácil conseguir esas semillas. Entonces, resulta que esta variación indica un poco sobre qué tipos de recursos puede explotar esta ave en estos ambientes. Ahora, están ocurriendo en islas separadas, ¿verdad? Llamamos alopátrico. Están en islas separadas. Entonces, si ven arriba, pueden ver de que hay una parte de la población, esta, que exactamente puede accesar semillas muy parecidas a esta parte de la población. ¿Sí? Todos pueden ver que tienen un ancho de pico parecido, y si el pico está relacionado con el tipo de semillas que pueden comer, pues hay un traslape ahí. Si fueran a llegar a existir en la misma isla, estarían en competencia directa una con la otra, ¿correcto? Ok. Ahora, resulta que esta variación que existe en la población permite que las poblaciones naturales puedan limitar o evitar competencia directa. Los economistas han agarrado esta idea muy bien y dicen que competencia mejora el mercado. Esto es por qué lo dicen. Porque de las islas donde las dos aves ocurren, vean lo que pasa con la ave azul aquí, se desplaza hacia la izquierda, ahora se especializa con semillas más pequeñas. Vean lo que pasa con la especie morada, igual se desplaza hacia la derecha. ¿Y qué es lo que evitan? Competir por un recurso limitado. Porque cuando compiten por un recurso limitado, solo el mejor competidor va a ganar, ¿verdad? Piensa en Walmart, que va a competir con Walmart, ¿verdad? Es famoso. Entonces, mejor hacer lo que nosotros en biología llamamos diversificar el nicho. Pero vean, solo puede funcionar si hay variación, en la población. También con respecto a cambio climático, en este dato del año pasado,
vemos de que se pueden ver también cambios en meteorología versus respuestas evolutivas. Aquí estamos viendo una vez en zonas templadas. Sabemos que en Europa hay un aumento en el promedio de temperatura. Estábamos viendo qué es lo que pasa con el tiempo de ahogo, el día de ahogo para esta ave. Por la literatura que está disponible, sabemos de que el promedio a largo plazo cae aquí. Y lo que vemos es que en Holanda sí hay un acuerdo con el tipo de ahogo y el promedio a largo plazo, pero en Gran Bretaña hay un desplazamiento, están saliendo los muchachitos más temprano en la temporada. Entonces lo interesante es de que esta curva aquí rosada y esta curva azul es la misma especie, lo único que nos está separando es una distancia geográfica, es la misma especie, pero son dos respuestas diferentes. Y lo que podemos ver es de que la población de aves que está en Gran Bretaña está respondiendo a cambios en la comida que usan para alimentar los buchones. La comida sale más temprano en la primavera, ahora que la primavera se está adelantando. Tienen más éxito estos buchoncitos que estos, y ahora vemos un desplazamiento de la población. Sin embargo, en las tierras bajas, estas aves no tienen ese problema, no se están alimentando de eso, sino que están respondiendo al largo del día, cuántas horas del día, y eso no está cambiando. Entonces, dentro de una misma población vemos dos respuestas diferentes. Igual, solo puede suceder si hay variación en la población. Ok, ahora cambiemos de un poco de estos términos que también yo siento que se usan mal, riqueza. Resulta que si preguntamos qué es la riqueza de especies, mucha gente lo va a confundir con otro término que les voy a presentar más adelante. ¿Qué es la riqueza de especies? Si los biólogos no me pueden contestar, están atrás y adelante. ¿Qué es riqueza? Si algo es rico en especies, ¿qué significa? ¿Qué suena eso? Que hay mucho, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, resulta que riqueza es exactamente eso. Es el número de especies que hay en una población. Aquí podemos ver 5 especies diferentes. Si ven el panel que número B, aquí en letra B, pueden ver de que hay las mismas 5 especies presentes. Pero si ponen más detalle, pueden ver de que riqueza no describe exactamente estas dos poblaciones. Pueden ver que una población tiene mejor representación que la otra. Una es dominada por pocas especies, otra tiene mejor representación entre otras. Riqueza no captura eso. Sin embargo, riqueza es muy importante porque sabemos de que procesos de ecosistema mejoran en cuanto a estabilidad con respecto al número de especies. Por ejemplo, en este pastizal en el centro de Estados Unidos estamos viendo pérdida de biomasa en cuanto está creciendo esa planta. Piensa en maíz que tiene muchas mazorcas o pocas, ¿verdad? Con respecto a periodos de sequía, y aquí estamos viendo cuántas especies de pasto hay en parcelas. Y lo que puedes ver es que entre más especies haya en esas parcelas, menos pérdida de biomasa cuando hay una sequía. O sea, riqueza está asociada con qué tan resistente es esa comunidad contra el cambio, en este caso sequía. También sabemos de que riqueza es muy importante con respecto a poder resistir invasiones por especies exóticas, especies no nativas. Vemos que entre más especies haya en una parcela, menos especies invasoras pueden entrar y ocupar ese espacio. Y también sabemos que riqueza en comunidades está ligado a complejidad. Cuando hay, por ejemplo, vemos que tanto follaje hay sobre 6 metros y hay un follaje poco heterogéneo, ¿verdad? Aquí estamos poniendo uno más complejo. Podemos ver de que el número de pares de aves aumenta con respecto a qué tan complejo es ese hábitat. Entonces, sabemos que la complejidad de hábitat también tiene una relación interesante con la riqueza de especies. Pero quizás muchos pensaron que el número de especies en una parcela se llamaba diversidad, no riqueza. Y es un poco complejo. Diversidad no es riqueza. Riqueza es un componente de diversidad. Diversidad es riqueza, pero también tomando en cuenta cuántas especies relativas hay por especie. Y cuando yo hago esto en mi clase, nosotros tomamos el tiempo para hacer los cálculos. Es un índice. Ustedes trabajan con índices, aquí usan el CUM, ¿verdad? Para ver cuántas clases han llevado, cuántas unidades valorativas y qué notas sacan un CUM. Eso es un índice. Es igual,
Nosotros lo que hacemos es ver qué tan proporcional es la representación de cada una de esas especies en la parcela y comparamos el índice. El índice más elevado es el que tiene más diversidad. Nótese que aquí son las mismas riqueza, solo estamos cambiando qué tan equitativo es la representación. Entonces, esta población, por tener mejor equitatividad, tiene más elevada la diversidad. El punto aquí es diversidad, no es riqueza. Riqueza es un componente nada más de diversidad. Pero, como pueden ver, lo asociamos con otros componentes en el ecosistema, principalmente heterogeneidad. Estamos viendo diversidad vectorial. En vez de capas, es qué tan complejo es el dosel. Entre más complejo es ese dosel, más diverso el dosel, más especies de aves, en este caso, más diversidad de aves vemos. Recuerden, eso significa un aumento en el número de especies, pero también un aumento en qué tan equitativos son. Además, sabemos de que diversidad no necesariamente aumenta de una forma lineal en ecosistemas con respecto a disturbio, perturbancias. Un estudio muy famoso de los 60 vio que la diversidad también está influenciada por la frecuencia, pero también la intensidad de cambio en un ambiente. Cuando hay poca o baja frecuencia de diversidades, hay una baja en la diversidad de la comunidad. Pero cuando vemos mucha frecuencia en un evento que perturba un ecosistema, también vemos que baja la diversidad. Es solamente en estos términos intermedios donde vemos una elevada diversidad en la comunidad. Ok, ahora, la otra parte que seguro han escuchado, que quizás sea un poco confusa, es esta idea de biodiversidad. Si riqueza de número de especies y diversidad es dos componentes en un índice que se porta como el PUM, ¿qué es biodiversidad? Pero primero empecemos con por qué nos interesa este tema de biodiversidad. Lo usamos para medir salud, ¿ok? Un poco diferente porque hasta este momento no hemos hablado de salud de un ecosistema, sino que hemos hablado de qué tan resistente es a cambio. Pero también sabemos de que por el mundo hay áreas de alta diversidad, mucho más de lo que se esperaría ver por la pequeña área que tiene. Y si pueden ver, estos puntos que tengo en este gráfico representan más de 60 especies de todo el planeta. 60. Todos abarcan solamente con estos puntos. El resto del mundo tiene el 40%. O sea, son lugares sumamente importantes porque son muy ricos, muy diversos. Y eso es solamente que no nos interesa. Pero ¿qué es biodiversidad? Hay tres componentes en biodiversidad. Una de ellas es la diversidad genética. Ahí es genes, qué tan presentes son. Pero recuerden, lo importante aquí es un esquema espacial. Quizás si es cada punto ahí representa una población que cada punto tiene una concentración genética, que es el cambio cuando se mueve de un ambiente a otro. Nosotros siempre hablamos de población como si fueran especies alfombras, ¿verdad? Y todas están continuas, son heterogéneas, van a estar en diferentes partes de valles, bosques, etc. Y hay movimiento de genes. Eso se captura con la diversidad genética. Ya hablamos de diversidad de especies y sabemos de que es importante para mantener la estructura de estas comunidades, pero lo que yo quiero introducir aquí es esta idea de diversidad y funcionamiento de ecosistemas. Y escogí un sistema ripario para el ejemplo, porque básicamente lo que vamos a ver es que estos servicios son sumamente importantes para lo que llamamos sostenibilidad de ecosistemas. Ahora, el ejemplo que siempre doy en mis clases es esta idea de reciclaje de nutrientes. Ahora, si ustedes están pensando, ¿qué quiero saber sobre el reciclaje de nutrientes en un sistema ripario? Escogí este tema porque, como estamos hablando de restauración de ríos urbanos en un área tropical, escogí salmón. Porque todo el mundo aquí ha comido salmón, saben de que estos peces viven en el mar, que migran a ríos de agua dulce para poner huevos y ahí mueren, ¿verdad? Ahí mueren y quedan, pero cantidades tremendas de peces muertos al final de ese ahogo. Ahora, estos animales cuando suben río arriba no están adaptados, ¿verdad? Para estar en agua dulce y ahí no mueren. Muchos se los comen, pero muchísimos más quedan
depositados en la tierra. Ahora, este estudio hizo algo interesante. Querían saber si los nutrientes que introducían un animal a morirse y descomponerse se podían captar por los bosques donde donde están estos ríos. Ahora, la técnica es un poco diferente a lo que están viendo nosotros aquí en ecología. Trabajamos mucho con isótopos estables, no son los radiactivos. Los radiactivos, recuerden que dicen que pierden masa,